Buenos días, chicos. Bueno, vamos a continuar con los proverbios. Creo que cerramos un par de días entendiendo lo que a veces nos desvía. El Proverbios capítulo 18, el que busca su deseo se desvía. Y entendimos un poco por qué nosotros debemos incluir e involucrar la espiritualidad en nuestra vida. Esas prácticas de oración, meditación, lectura, también nos ayudan psicológicamente a que esas funciones ejecutivas de nuestro cerebro, concentración, atención, memoria y algunas puedan reforzarse y podamos nosotros empujar para que recuperemos el sano juicio. El sano juicio es muy importante en nosotros. Y entonces esa fuerza interna va a empujar todos los dones, los talentos, esos frutos van a empujar, no solamente para que se fortalezca, no solamente para que se potencialice, sino que además de eso, esa fuerza interior ayuda a barrer todo lo que tenga que barrer. Si hay que destruir, si hay que quitar, si hay que llevarse, todavía por ahí pequeños baches, pequeños mugres, pequeños traumas, pequeños conflictos. Tiene que pesar más lo de Dios en nuestra vida. Y por eso nos levantamos, porque hay una parte humana que a veces es débil, que a veces se abate, que a veces se encierra en sí misma. Y ahí es donde viene el pronto auxilio de Dios a convencernos, a seducirnos. Dios nos seduce, Dios nos seduce. Con lazos de amor, claro está, nos seduce. Y entonces saltamos y seguimos avanzando en estos proverbios, donde tratamos de recordarlos cada mañana. Y no debe ser solamente en la mañana, debe ser todo el tiempo. Hablando estos días con un muy buen terapeuta, un muy buen profesional, llegamos a la misma conclusión. ¿Por qué las personas tienden la cama en la fundación y cuando salen no la tienden, no la practican, no las ponen en firme? Voy a pedirle que me lean el 16, por favor. Sí, señor. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Espérenme aquí como voy a tanquear, ahí mismo me dijeron que el teléfono. Eh, Mire, ¿por qué cambiamos nosotros el manual? ¿Por qué dejamos de seguir practicando? Full, mijo, full. Sí, full. No, ven un momentito aquí, qué pena. Y ni me acordaba que tenía que placa. Dale, gracias. Les decía que íbamos a leer el 16 y voy a iniciar allí, de lo importante que es esto. El que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Mire, nosotros tenemos que convertirnos en los principales guardianes de la recuperación. Y siempre, siempre he visto como un factor de riesgo cuando nosotros dejamos de guardar, y aquí lo encierra como mandamiento. Yo a veces digo la cartilla, digo el manual, digo los conceptos, digo los conocimientos, digo las orientaciones, digo las recomendaciones. Usted no puede olvidarse de eso.
Si nosotros ahorita en diciembre, yo hice mucho énfasis, el 24 y el 31, ¿cómo deben ser nuestros diciembres de aquí en adelante? ¿Usted está dispuesto a guardar eso el próximo diciembre, que ya no esté en la fundación, que quizá ya usted está nuevamente en otro escenario, en otro espacio? Porque esto le va rapidito, ya va a acabar enero, y que usted llegue allá al próximo diciembre, está dispuesto a guardar todos los mandamientos, toda la orientación, todo el refuerzo, todos los conocimientos que se le dio diciembre. De ser así, usted estaría guardando, porque mire, si yo le doy un billete, usted lo guarda bien. Si yo le paso, qué sé yo, una joya, lo guarda bien. Si yo le paso algo que vale, ¿qué puedo decir? No sé, un PlayStation. ¿Me recuerdan cuál es el último? Si es el 5 o el 6. Play No 5. sé, el 5, que le gusten a usted los videojuegos. ¿Ya? Ahí está bien. Sí, dame un momentico. Sí, señor. Ahí está bien. Dale, mijo, gracias. Y les decía, estamos hablando del PlayStation para colocar el ejemplo. ¿Usted deja un PlayStation en un antejardín? ¿Usted deja el PlayStation en la mitad de la calle? No, señor. ¿Usted un celular, un iPhone, lo deja por ahí en cualquier lugar? Y hay personas que son muy buenas para guardar, guardan cosas. Yo a veces veo muchachos que eso tienen demasiadas cosas ya y eso guardan una cosa, son meticulosos, guardan cosas que incluso ya no necesitan. Pero a veces lo que no sabemos guardar son los conceptos, son los conocimientos, es el aprendizaje. Se suma muy rapidito, lo cambiamos en un abrir y cerrar de ojos. Y eso es lo que compromete al proceso. Ayer hablaba con una persona muy especial, muy agradecida, y lo he puesto muchas veces de ejemplo, creo que algunos todavía lo tienen presente, Marín. Me decía, muchas gracias por todo, muchas gracias por todo. Gracias por las enseñanzas. Y yo le decía, lo importante es que las pongas en práctica, las estás viviendo ahora. Me decía que sí. No podemos cambiar. El que guarda el mandamiento. Pero entonces usted está haciendo un entrenamiento, usted está haciendo una primaria y un bachillerato, porque cuando usted esté en la calle va a tener que poner en práctica la universidad, digámoslo así. Allá usted se va a graduar. ¿Y por qué se va a graduar? Allá usted va a decir, gracias a Dios. Ahí se va a dar cuenta usted que es Dios y usted. Dios y usted. Mire, todavía vemos que no hay integridad. Devolvámonos al versículo 1 porque yo no quería dejar de iniciar este capítulo, está interesante y nos va a dejar algunas recomendaciones para el proceso. Por ahí nos habla de la pereza. Hay muchachos que son perezosos en el proceso, no quieren dar más, entran en zona de confort y se remachan.
Y nos la pasamos haciendo ese tipo de recomendaciones. Ayer hice varias recomendaciones en Villasamán, precisamente por lo mismo, porque se relajan, porque se fresquean, porque sale uno de la fundación y ahí mismo se acuestan a dormir, porque no los están viendo y cambian el manual y no debe ser así, no debe ser así, no debe ser doble moral, porque si no, esa trampa que hacemos dentro del proceso y dentro de la fundación, esa misma trampa nos va a pasar factura cuando nosotros estemos en el diario vivir, en la sociedad, cuando estemos llevando la vida normal por acá afuera. Esa trampa va a pasar factura. Y por eso ahí ya ahorita sí, el que guarda el mandamiento, guarda la vida. Dios lo estableció a través de mandamientos. Nosotros lo podemos ver de manera terapéutica, a través de lo cognitivo-conductual, de lo clínico, de lo psicológico, si usted lo quiere mirar, pero no suelte. Y recuérdeselo usted todos los días. Yo le decía en estos días a alguien, mire, cuando yo estoy en la calle, cuando yo voy a Sucre, cuando yo estoy en cualquier actividad, yo tengo encima todos esos líderes, todos esos terapeutas, todos esos pastores, todos esos profesionales, me transporto y me voy por allá y como que si lo estuviera aquí. Acuérdate de esto. Acuérdate que no puedes hacer eso. Acuérdate que no puedes volver a ciertos lugares. Cuando le digo que voy a esos lugares, yo lo hago por trabajo. Yo lo hago parte del servicio que yo presto. Y yo seguí esta carrera como ocasión, ¿ya? Pero mire, ayer nos prepararon un almuerzo, bueno, no sé cómo decirlo, nos invitaron a un almuerzo a, a los concejales. Y en medio del almuerzo, destaparon una botella de whisky. Y empezaron. Y con el respeto, qué pena decirlo así, no lo digo formal, pero en mí se activan ciertas cosas que me protegen. Y yo sé que posterior a eso, la botella de whisky va a conllevar otras cosas y más de uno ahí va a terminar con guaco. ¿Alguien sabe qué es guaco? Sí, señor. Bueno, y más de uno va a terminar ahí también con color. ¿También saben qué es eso? Sí, señor. Entonces automáticamente yo empiezo a escuchar mis líderes, mis devocionales, mis terapias, mis individuales, mis grupales. ¿Y a qué me impulsaron? Y ahí es donde me ayuda el espíritu. ¿Ustedes qué creen que yo hice? A irse. Vamos. Ahí mismo llegué, muy decentemente, muchas gracias, muy rico el almuerzo, pero como digo yo, vamos saliendo. Ahí mismo cogí el pony, sin pelear, muchas gracias, muy amables. Afortunadamente ellos saben mis posturas y me las respetan. Pero si usted no está fortalecido, y tengo más de 20 años, créanlo que yo me puedo quedar ahí todo el día, pero yo tampoco tiento a Dios. Si yo estoy escuchando acá adentro, las educativas, los terapeutas, los profesionales, se aviva eso. Y ahí es donde Dios viene y me recuerda.
y me dice, hijo mío, aquí ya no hay propósito, aquí ya la cosa cogió otro tinte, vamos saliendo. Y ahí mismo, efectivamente, gracias. Ay, pero que vení, no. Tengo que aumentar los factores de protección y tengo que disminuir los factores de riesgo. Ahí mismo se pone en práctica eso. Porque los malos pensamientos, las emociones, puede llegar una mala noticia ahí, puede llegar una circunstancia ahí, y eso me puede tirar al piso. Eso me puede tirar al piso. Pueden llamarme de la fundación, que Julano se voló. Y efectivamente, ayer se tiró un personaje. Y yo puedo tener la excusa para quedarme ahí. O sea que estamos colocando en práctica el manual de la recuperación. ¿Por qué? Porque nosotros somos adictos en recuperación, porque nunca nos podemos salir del marco de la recuperación. Poner en práctica es ser coherentes, es aplicar lo que dice el versículo 1. Si alguien me lee el versículo 1, por favor. Sí, señor. Nuevamente. Ajá. Cualquiera de escasos recursos, Mejor el pobre que camina en integridad que el perezoso labios y factos. Mire lo que dice, mejor es el pobre que camine en integridad. Pero usted sabe quién es un pobre a la manera de Dios. Ay, un pobre a la manera de Dios es un necesitado de él. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y aquí el proverbio nos dice, mejor es el pobre. Yo ahí podía ganar muchas cosas, recrearme, risas, pero yo preferí la pobreza de Dios. Moisés le tocó que salir del palacio del faraón e irse a vivir al desierto con tal de conservar su integridad. Yo preferí perder ahí de pronto amigos, perder un rato, si se puede decir, agradable, pero gané mi integridad. Y efectivamente prefiero seguir en labores, prefiero compartir con ustedes, prefiero jugar un partido de fútbol y efectivamente así lo hice. Preferiría irme a un cine, a un buen lugar donde esté yo conservando mi integridad, escucharme una predica en una iglesia, escucharme a un terapeuta, escucharme una grabación de los hombres que saben ilustrar, leerme un buen libro de psicología, de liderazgo, de superación, o leerme así sea la constitución política. No hay lío con eso. O también, pues, verme lo que les gustan aquí a la mayoría, pues, verme la Rosa de Guadalupe será. No hay problema con eso. Y en ese orden de ideas vamos a hablar de integridad. De ahí se nos desprenden muchas cosas. Integridad no es solamente y hace parte fundamental de esa honestidad, de esa sinceridad, de esa verdad. Uno tiene que ser hasta íntegro para mostrar sus pros y sus contras, aún sus errores. Yo soy tan íntegro y le decía esta semana a los directores de las fundaciones que nos reunimos ahí en Villa Samán, les decía, soy tan íntegro que yo me conozco. Y esa integridad me permite a mí, me ayuda a mí. Yo le decía y le decía a ellos, como yo sé el carramán que soy, como yo sé que por el estilo de la conducta adictiva
desarrolló una compulsividad. Compulsivo, se lo voy a resumir así muy claro. El que se fuma todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Hay adictos, hay varios tipos de adictos, adictos funcionales. Está el adicto que tiene 1.000.000 y se gasta 500.000 y al otro día le sobra y le queda para el otro día seguir la fiesta. Matías en consumo, si tenía 1.000.000 de pesos, se fumaba 2.000.000, se consumía 2.000.000. Entonces, logré identificar y pues a través de los estudios, de la psicología, la teología, todo, me logré dar cuenta quién soy yo. Primeramente para Dios, pero si yo me quito del lado de Dios, quítese usted del lado de Dios, ¿en qué se convierte? Decía el apóstol Freddy, en una mentira bien vestida, en una mentira en un buen carro, en una mentira en un buen trabajo, en una mentira en una buena empresa. Hay un chofer de buseta que se levanta y se acuesta hasta que suelta la buseta y suelta el timón. Maneja consumiendo está atrapado en el trabajo que tiene tiene bus intermunicipal, pero es una mentira andante por andantes. Me contaba que él ve cómo las carreteras le hablan, cómo los pares le pican el ojo y cómo siente que a veces va como conduciendo un avión. Cuando usted es íntegro, usted empieza a entender que su enemigo usted lo tiene que tener bien lejos. Su enemigo usted lo tiene que tener lejos. Y yo les decía, como yo sé el carramán, perdónenme, son frases que uno aprende acá. Como yo sé el carramán, se lo digo un poquito como más bonito, pero sé el carramán que soy, yo a mi enemigo lo tengo allá. Y yo no me pongo a jugar hablándoles a ellos, de esos terapeutas, de esos directores, que el fin de semana van y se pegan tremendas rumbas y el lunes vuelven y cogen. Yo les decía, tenemos que irnos de frente para que esto cambie. Y efectivamente ayer en la ferretería y en el 30 me encontré uno de ellos. Y usted viendo cómo me miró de rayado, cómo me miró de mal. Claro, porque sé con la integridad y con la luz vamos nosotros a espantar toda forma de tinieblas. Si el doble moral, si el man ve como muchas fundaciones que les gusta el cigarrillito, me invita a tomar café. ¿Por qué no me invita a tomar café? Porque sabe que no. ¿Sabe cuál es su postura? Porque estamos guardando el mandamiento, porque estamos guardando el manual, porque lo guardamos. Yo le decía, y siempre lo he dicho, para yo llegar acá, para eso me hubiera quedado allá lo mismo. Pero ahí vamos. Metámonos en el diario vivir de nosotros. Yo trato de ilustrárselo por fuera. Vamos al contexto de hoy. ¿Cómo le están midiendo a usted la integridad? Mejor es el pobre que camina en integridad. O sea, que es mejor, por encima de todo, su integridad. Con bienes materiales, con posesiones, con familia, lo que sea, con integridad. ¿Cómo medimos la integridad hoy en nuestro proceso de rehabilitación? Yo lo voy a decir así, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.
Mi líder Robinson, ¿por qué nos tocó ayer cambiar todo el grupo de la cocina? Porque había muchos tapados, apóstol. Falta de La carácter, integridad. falta de integridad, de todo. Y personas que no llevan una semana en la fundación, porque pues yo los que están en primera fase, los que todavía tienen la camiseta roja, pero todos esos que tocó mover por salvaguardarlos, por ¿de qué color son las camisetas de ellos? Hay hay 3 clases de colores aquí, apóstol. Hay roja, naranja y azul. Imagínense. O sea que ya personas de 8 meses, 10 meses oscilando por allá. Otros, yo sé que por allá hay otros que ya rayan el año. De aquí mi viejo adelantando en plena curva y ahí casi lo cogen. Ahí casi se encuentra con la buceta. Entonces, miren, no hay la integridad desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en el proceso de rehabilitación. Entonces yo les decía, si hay una parte de mí y quizá hay la parte del espíritu y del alma que me está diciendo, no se quede ahí, no se quede ahí, y yo más me quedo, y yo más me quedo, pues estaría comprometiendo la integridad. ¿Cómo la medimos hoy en la fundación? Tiene que ver con honestidad, sí, ya luego con calma vamos a dar algunas definiciones y algunos conceptos. Dice que el avisado ve el mal y se esconde. Y nosotros estamos aprendiendo a llevar un proceso de rehabilitación con sabiduría diferente a los demás. Para el vecino podemos ser exagerados, podemos ser hasta tontos, si se puede, perdóneme la expresión, anticuados, antichéveres, pero desde la convicción de nosotros estamos guardando nuestra integridad, estamos caminando en integridad. Lo que hemos venido hablando en estos días. Si todavía hay papeles en los cuartos, porque los papeles tienen que ir en la cesta, y aquí es prohibido llevar comida a los cuartos, ¿ah? Por varias razones, por la convivencia, no queremos que, he visto aquí, por una galleta a 2 muchachos agarrados que dejó una galleta ahí en la cama, se descuidó, pasó una sombra negra y se le desapareció una galleta festival y termina en un conflicto. Termina dañando la convivencia del grupo. Y segundo, no somos ajenos a que se presenten animales. Si nosotros proliferamos ese desaseo, pues vamos a estar inundados de animalitos. Y tercero, pues dice el manual que las cosas deben ir en su lugar y la basura debe ir en donde tiene su lugar y su puesto, ¿ya? Entonces, sigamos hablando de integridad. ¿Será que hay integridad en la bañada hablando del proceso de rehabilitación? Aquí han habido muchachos que abren el chorro y ustedes mismos ayudan, que abren el chorro y le hacen trampa al baño. Solo logran detectar que tienen mojada una parte del cabello, pero el resto no está mojado. El chorro les cayó nomás aquí, en la coronilla. Hemos visto esos casos. Estamos hablando de integridad. ¿Desde ahí empieza o no? Sí, señor. Sí, señor. Si a usted
usted lo ponemos en la terapia y usted se va a dormir, ¿hay integridad? Señor. Si usted cambia los hábitos aprendidos, ¿hay integridad? No, señor. Señor. Si usted se deja sobornar, en la fundación hay sobornos, ¿ustedes qué dicen? Nosotros lo decimos de otra manera, contratos. Si usted se deja contratar, le contaba que un muchacho me hizo una propuesta de Sí, se escucha. hoy. Ahí Sí, ya me señor. escuchan, usted se me había ido. Señor. Ya. Entonces, yo no sé si me alcanzaron a escuchar que por eso también hay sobornos en la fundación, lo que nosotros llamamos contratos. Imaginen una persona que tiene un año, que quiere salir de la fundación, está viendo y que ya se siente listo y que ya se siente preparado, y está viendo que están haciendo lo malo delante de él. ¿Qué es lo malo aquí? Aquí aplicamos unos principios y yo empiezo a pelear desde el café. Unos principios de equidad. ¿Cuáles son? Si aquí toma uno café, ¿cuántos toman café? Todos. Aquí no hay exclusividad, ni siquiera para mí, ni siquiera para doña Mónica. Aquí, mire, una de las cosas con las que yo he peleado siempre y con los terapeutas y con los que ya se les suben los humos, jarra de café para ellos, exclusiva, y para los demás, nada. Incluso cuando yo recibí las y que la jarra de y para los muchachos, y el pueblo no tomaba café, y los residentes no tomaban café, porque era solamente para los grupos altos. A mí eso no me gusta. Aquí todo es parejo. Comen uno, comen todos. Y si no hay para todos, pues se lo reparto No hay para ninguno. a una señora. Se lo reparto a una señora necesitada en la calle, a una familia que esté pasando necesidades. ¿Estamos o no estamos? Estamos. ¿Y cómo es posible que una persona que ya se siente lista, que ya quiere salir de la fundación, que lleva un año en la fundación, está viendo que en sus narices hacen eso? Hay contratos, hay sobornos. Y no reaccione. Ahí no hay integridad. A mí eso me preocupa enormemente. Y es un factor de riesgo grandísimo, porque no guarda el mandamiento, porque el mandamiento dice que eso no se debe hacer. Entonces, posteriormente, estando en la calle, estando, necesita estar a más del 100%. Usted en la fundación, con tantos ojos, con la estructura de la fundación, usted se puede hasta relajar. Usted otro lo van a remolcar, porque hay un grupo, porque hay una familia. Pero afuera, donde usted tiene que estar, Dios y usted, donde tiene que estar usted con con la cartilla ahí, así no tenga
un libro en la mano, usted tiene que tener la cartilla, las voces, los consejos, las recomendaciones, la terapia. Asimismo, su cerebro va a caer en una trampa y va a caer en un engaño. Se le va a olvidar que hay que guardar el mandamiento y le va a decir, autosobornes, le va a decir, dese un permisillo. Y qué miedo eso, qué miedo eso. Por eso dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y usted no puede ponerse a jugar con el mandamiento, con la cartilla, porque estaría usted comprometiendo su proceso. Y trabajamos eso, nos lo da Dios, nos lo dice Dios, nos lo recomienda Él. La terapia dice la honestidad es la clave. Entonces, mire el soborno, lo que nosotros llamamos contratos, alianzas humanas. Un muchacho que se había volado, creo que lo comenté esta semana, oiga, me ofreció 20 millones de pesos para que lo dejara ir. ¿Hay qué? ¿Qué haría usted con 20 millones? Ah, pero el portero de la fundación, de X fundación, ahí mismo dijo, no, yo estoy paila, yo tengo necesidad, el tema mío es económico. Lo mismo, terminando proceso. El próximo mes ya se iba para la casa, pero vendió su integridad, no guardó el mandamiento. Una persona que está en recuperación, una persona de empresa, que bueno, eso me habló, dijo, estoy unos meses en mi país y estoy otros meses fuera del país, y bueno, eso me echó todo el discurso profesional, abogado de profesión, eso me habló de leyes. Y como yo a veces me les presento, a mí a veces me gusta poner en práctica lo que hizo el maestro de la vida, el Señor Jesús, siendo el rey, siendo el dueño de todo, bajó y tomó forma de siervo, tomó forma de hombre. Y Robin Sharma, en un libro que se llama El líder que no tiene cargo, el dueño de la empresa se le disfrazó a un trabajador como de vendedor y era el dueño de la empresa. Entonces yo a veces les digo, no, yo aquí apenas llevo 4 meses en la fundación, sino que pues ya me tienen ahí de grupo alto. Sienten, muchachos, con mucho gusto, ¿qué van a tomar? Ah, que queremos agua, tráiganle agua a los muchachos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo me lo recogieron por ahí? No, bien, no, los muchachos bien, simplemente nos vamos otra vez. ¿Y para qué? Empieza ese abogado con un disparado, ¿no? ¿Cómo era que los otros compañeros, otro chico, de la San Buenaventura, otro también que tenían en común unos negocios, que iban a ir a hacer unos negocios, que iban a montar la empresa juntos, porque el otro era de negocios internacionales, algo, no recuerdo bien, y también de la San Buenaventura. Y entonces, ahí mismo me dice, yo ya íbamos a ir a recoger la plata, estábamos recogiendo la plata y ya le íbamos a pagar el hombre, íbamos a ir a alquilar ¿cómo se dice? Perdóneme que yo voy malo para los idiomas, un Airbnb, ¿cómo es eso? Esos apartamentos que ya alquilan y todo eso. Airbnb. Para descansar unos días, Airbnb. eso, para descansar unos días, sacar el carro y ya íbamos a hacer más negocios. Yo dije, ¿y cuánto llevabas en la fundación?
no que un mes, no que 2 meses, no, yo ya me iba la otra semana, venía mi mamá por mí, pero es que el hombre me ofreció 20 millones. Y el abogado, ¿por qué no se gana usted esos 20 millones? Amigo, usted le sirve. Usted que lleva 4 meses en la fundación, eso le sirve para que usted se pague los meses que le quedan aquí. Me dice, ¿cuánto vale aquí? Es más, yo le puedo mejorar la oferta. Yo voy a hacer lo que dice una canción. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría ahí? Dígale a su compañero, ¿usted qué haría? $20 millones y el hombre, y entonces el hombre no me vio como que me le reía mucho. Me dijo, con esos 20 millones, usted que lleva 4 meses, ¿cuánto le falta? Pues paga el resto, me dijo. Y dígame, y le mejoro la oferta, pero déjeme ir. Yo he visto dañar procesos por 2.000 pesos. He visto dañar procesos por un Bianchi. Un Bianchi es una banana. He visto dañar procesos por una carta. He visto dañar procesos por una mala noticia. He visto dañar procesos por saltar límites. Por eso dañó el proceso que llevaba Adán y Eva. Le dijeron, no coma esto, y a juro se fue a comer lo que no podía. Y tenía todo lo demás para disfrutar. El Señor le dijo, vea, todo esto de ustedes, con eso eran felices, tenían todo. Y justo lo que no le podía hacer, es verdad, estamos más predispuestos a lo negativo, a lo malo. Estamos más predispuestos a vivir muchas veces con consumo que sin consumo. Para muchos es difícil un proceso de rehabilitación, pero no es difícil estar por allá en la calle. Aquí hubo un muchacho, ayer me decían Robinson y Giovanni Torres, que estaban en Dagua, en una actividad ahí que nos estaban dando, yo no sé, como unas semillas y unas cosas para la huerta, y que pasaron por el de uno y me decían, aterrador, de aquí salió un muchacho, se voló, ¿sabe cuándo se voló? El día sin drogas, el día que estábamos celebrando el día sin drogas. Terminamos la actividad, los muchachos, todo el mundo no le prestó atención y cuando menos pensó, el muchacho iba corriendo como 2 cuadras arriba. Ha estado en varias fundaciones, llegué a la misma vuelta, el mismo círculo vicioso. Y un man bien parado, viga, trabajador, acuerpadísimo, porque hay unos chicos, hay unos que aquí no se les ve, obviamente, los metabolismos no son iguales, pero hay otros que se ponen muy fornidos, que tienen buena masa muscular, y él era uno de ellos. Y me dicen los muchachos casi que asustados, definitivamente uno no comprende. Me decía Robinson, mire, ese pelado allá y acá como estaba lo más de bien, y prefiere volver allá, cuidando, poniendo cartoncitos, pero hecho un rejo, y que les decía, regálenme algo, muchachos. Negoció su integridad y mire dónde terminó, y mire dónde dañó su proceso. Pero empezamos con cositas pequeñas a dañar la sobriedad. No diga nada, no deje eso ahí. Integridad. Ayer yo veía, fuimos a una escuelita a pintar, a ayudar a pintarla y todo eso, a embellecerla. Y decía ayer don Javier, no me trajeron el palín. Muy tremendo. Y el que dijo, yo le traigo el palín hoy, se voló. Hay que... No, integridad tiene que ver con coherencia. Integridad tiene que ver con honestidad. Aquí hay muchachos que a veces llaman al orden y ellos no están ordenados. Miren,
Yo entendí que cuando yo tenía 3 meses en la fundación, yo a los 6 meses ya manejaba la fundación. Y eso para mí fue muy importante, para mi autoestima, para mi compromiso, para mi rehabilitación. Le digo que para mí eso fue trascendental. No hay nada más bonito que yo me pueda ayudar a través de yo también ayudar a otros, de yo seguir mi proceso, pero también ayudando a otros. Eso es muy bonito. Y en ese orden de ideas y en ese ejercicio, yo entendí a los 3 meses de la fundación, porque yo ya hacía parte de un grupo de rosca. Digámoslo así, vamos a hablarlo crudo, de la rosca. Lo malo de la rosca es no estar en ella, créanlo. Entonces yo me fui metiendo a la rosca y me di cuenta que yo ya pasaba situaciones donde mis compañeros salían sin camisa. Y entonces yo, vea que Julano estaba sin camisa en tal lado, vea que Julano se quitó la camisa, vea que Julano pasaba sin camisa por tal lado, solo en el módulo o en los alojamientos, pero por fuera teníamos que estar siempre bien presentados. Y muchos, cuando no estaban los líderes, andaban descamisados. Entonces yo entendí y yo llegué muchas veces, Julano sin camisa, Julano sin camisa, Julano no tiene camisa. Y ahí mismo yo dije, el día que yo salga sin camisa, ¿a quién le van a caer? Usted. Y todos los que yo denuncié, ¿qué van a hacer ese día? No puede hacer daño. Sale la caída. Bueno, eso de buscar la caída, no, simplemente así como yo también juzgué allá, me van a juzgar a mí, con la vara que yo medí, me van a medir a mí. Entonces yo entendí que ya no podía volver a salir sin camisa porque me iban a pasar factura, porque todos esos que yo en algún momento medí, ahí sí iban a dar el gusto de medirme. Yo veía cómo en, eh, acostaban al grupo, acostaban la fundación y se iban a tomar ponimalta, fritar salchicha, chuleta, pedazos de carne, solo los de la cocina y algunos que ya tenían antigüedad en la fundación se prestaban. Exagerado, anticuado, le dije ahora. Si usted no guarda el mandamiento, si usted no aprende a guardar y a caminar en integridad, en pequeñas cosas. Mónica me decía esta semana, se le dijo que enceraran el piso de la cocina. Y fuimos a ver, y en el momento y en el tiempo que se le dijo que enceraran el piso, no estaba encerado. Pero sí pedimos privilegios, sí pedimos salchipapa, sí pedimos ir a jugar un partido de fútbol, sí pedimos visita, sí pedimos llamada. Y la responsabilidad no tiene que ver con la integridad. ¿Ustedes qué dicen? Claro. Total. Pensémoslo ahí, llevémoslo ahí. Yo voy a meditar y mañana vamos a seguir con la ayuda de Dios, hablando de integridad. Es mejor. Leámoslo para que alguien me ayude ahí. O si quieren yo se los leo aquí, no tengo lío. Mejor el pobre que camina en integridad, ahí, y ahí coma, que el de perversos labios y fatuos. Yo voy a elegir hoy y Dios me recuerda eso. Porque a veces negociar nuestra integridad nos puede comprometer el proceso.
Se lo voy a decir así, miren. Usted no necesita que lo estén viendo para ser íntegro. Es más, cuando está solo, es donde más debe sacar esta cualidad. Amén. 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 Dios los bendiga, muchachos. Vamos a dejar ahí con la ayuda de Dios. Mañana seguimos. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo para todos. Y ahí vamos de la mano de Dios. Chao, chao.